Cuarto periodo, de la muerte de Alejandro Severo a la muerte de Justiniano. Después de la muerte de Alejandro Severo, comienza el periodo del Bajo Imperio, que se extiende hasta el reinado de Justiniano. En este periodo, las guerras civiles, las luchas de los pretendientes al trono, las invasiones de los bárbaros, acaban de poco en poco la completa desorganización de la sociedad romana. Pasan 3 siglos teniendo así una multitud de emperadores que tratan de detener la disolución con Constantino. El cristianismo llega a ser la religión oficial y la sede del gobierno es trasladada de Roma a Constantinopla. Después de la muerte de Teodosio I, se divide en 2 partes, el occidente y el oriente. El occidente desaparece en el año 476, invadido por los bárbaros. El imperio del oriente es acechado con ataques en el año 535. Se encuentra de nuevo a Justiniano, reconquista Italia y África, pero pronto Italia cae en manos de los bárbaros. Después de la muerte de Justiniano, el oriente es un imperio griego. En medio de las invasiones, el derecho romano empieza a caer. Ya no se habla de leyes, de plebiscitos, ni de senaconsultos. Los pretores. No se conservan casi nada de sus atribuciones. Queda la costumbre de crear reglas obligatorias, y las constituciones imperiales son la fuente activa del derecho privado. Constantino hace que las constituciones públicas bajo la forma de los edictos, que son leyes edictiles. La ciencia del derecho cae en una profunda decadencia, ya que la jurisprudencia ha dejado de ser principal preocupación. Ahora se preocupan más por lo religioso y las controversias teológicas. Trabajos de codificación anteriores a Justiniano. Reglas del derecho clásico, desarrolladas en los escritos de los jurisconsultos, añadían sin cesar reglas nuevas. Formaban una legislación con el nombre de leges, por oposición al jus, es decir, al derecho procedente de otras fuentes. Estos trabajos están destinados a clasificar las constituciones y las otras partes del derecho, llevándolas con facilidad a conocimiento del público. 1. Código Gregoriano y Germogeniano. Las primeras colecciones de las constituciones, designados bajo el nombre de códigos, teniendo así un carácter privado, siendo una obra de jurisconsultos llamados Gregorianus o Gregorius, publicado bajo el gobierno de Diocleciano. Tiene una serie de constituciones que abarca desde Severo hasta Diocleciano. La más antigua es la del año 196 y la más reciente en el año 295. Está dividida en libros y títulos. El Código Germogeniano solo está dividido en títulos, reuniendo constituciones desde Diocleciano hasta Valentino I, desde 291 hasta el año 365. 2. Código Teodosiano. En el año 429, Teodosio II concibió el proyecto de un trabajo oficial legislativo, una comisión de 8 miembros, que fue la encargada de reunir y clasificar todas las constituciones imperiales desde Constantino, y de reunir además una colección conteniendo de trabajos de jurisconsultos. Este trabajo debería promulgarse a la vez sobre el jus y sobre las leyes. En el año 496 designó al emperador otra nueva comisión de 16 miembros. Estaba autorizada para modificar los textos para hacerlos más claros, facilitando su aplicación. Leyes romanas de los bárbaros. Las naciones que invadieron el imperio de Occidente fundaron nuevos reinos sobre sus ruinas, los ostrógodos en Italia. Cada pueblo conservó su organización judicial y su legislación. Fue el sistema de la personalidad del derecho, así que para satisfacer las exigencias de esta nueva situación, los reyes bárbaros hicieron redactar las leges barbarum, además de componer para sus súbditos romanos colecciones de reglas tomadas del derecho romano, leges romans. Hubo 3 complicaciones de este género: el edicto teórico, la ley romana de los visigodos y la ley romana de los borgoñones. El edicto teodorico. En el siglo VI, Teodorico, el rey de los ostrogodos, publicó en Italia el Edictum Theodorici, dividida
en 155 capítulos, reglas tomadas de los códigos gregoriano, germogeniano y teodosiano, reducidos al derecho criminal y al derecho público en general. El edicto tuvo una duración efímera. Ley romana de los visigodos. Es la más importante de todas las leyes romanas publicadas por los reyes bárbaros. Fue compuesta para el reinado de los visigodos, por orden de Alarico II, sin ninguna otra calificación que de la Lex Romana, aunque desde el siglo VI fue designada bajo el nombre de Brevarium Alarici, redactada por una comisión de jurisconsultos bajo la dirección de Goyarico, sometida después a la aprobación de una asamblea de obispos y de nobles, publicadas en el año 506. Está tomada de dos fuentes, las leyes y el jus, conteniendo un orden siguiente. 1. Constituciones tomadas del Código Teodosiano. 2. Novelas de los emperadores Teodosio, Valentino, Marciano, Mayoriano y Severo. 3. Compendio de 2 libros de una parte de las instituciones de Gallo y un extracto de las sentencias de Paulo. 4. Notas sacadas de los códigos gregoriano y germogeniano. 5. Un fragmento del libro primero de las respuestas de Pipiniano. Ley romana de los borgoñones. Poco tiempo antes de su muerte, ocurrida en el año 516, Condebardo, el rey de los borgoñones, publicó su ley nacional, Ley Gambetta. En el segundo prefacio de esta ley, reeditada en el año 517, su hijo Segismundo anunció la redacción de un código especial de leyes romanas para sus súbditos galorromanos. Este código, de poca extensión, comprende 47 títulos. Trabajos legislativos de Justiniano. Justiniano subió al trono en el año 527. Tuvo la idea de redactar una colección donde hubieran estado fundidos y de común acuerdo extractos de los códigos gregoriano, germogeniano y teodosiano, juntamente con los tratados de los jurisconsultos puestos en vigor desde la ley de citas. Este trabajo de codificación se mantiene la separación del jus y de las leges. Comprende 4 colecciones: el código, el digesto, las instituciones y la nueva edición del código. Hay que añadir las novelas. 1. El código. En el año 528, nombra una comisión de 10 miembros encargada de reunir a una sola obra de los códigos gregoriano, germogeniano y teodosiano. 2. El digesto. Después de la codificación de las leyes, Justiniano se ocupó del jus. En el año 530 se encargó a Triboniano, cuestor del palacio, de redactar una colección compuesta de extractos de escritos de los jurisconsultos que se hubiesen obtenido la cuestión del jus respondendi. 3. Las instituciones. Están compuestas de fragmentos tomados de los jurisconsultos clásicos, destinados a indicar los cambios del derecho en la época de Justiniano. Las fuentes de donde se han extraído los redactores son principalmente las instituciones y las res quotidiane de Gallo. 4. El nuevo código. El código publicado en el año 529. Justiniano había publicado un buen número de constituciones, obra de una comisión de 5 miembros presidida por Triboniano. Está dividida en 12 libros. El libro número 1 al derecho un clásico, los libros 2 al 8 al derecho privado, el libro 9 al derecho penal y los libros 10 al 12 al derecho administrativo. 5. Las novelas. Justiniano declaró que en adelante no habría ninguna otra edición y que las constituciones que publicara después formarían una obra especial llamada de las novelas. Novellae Constitutiones. Fue la muerte de Justiniano en el año 565. Termina la historia propiamente del derecho. El occidente,
vuelve a los bárbaros y el oriente es un imperio griego o bizantino, donde ya no se habla ni se escribe más en latín, sino en griego. Del destino del derecho romano en Oriente y en Occidente. El destino del derecho romano en Oriente, la legislación de Justiniano continuaba rigiendo oficialmente el Imperio del Oriente. Después de la muerte de este príncipe, todas las partes de su obra fueron objeto de traducciones. A pesar de su prohibición, hicieron también del digesto un número considerable de párrafos y verdaderos comentarios disimulados bajo el nombre de índices. Únicamente conocemos estos trabajos debidos a los jurisconsultos del final del siglo VI a principios del siglo VII, por citas y sumarios insertos en las basílicas. En el siglo VIII volvió a abrirse la era de las complicaciones oficiales. Entre las obras del derecho romano compuestas en Oriente, después de las basílicas, la más célebre fue la de Constantino Armenópulo, juez de Tesalónica, que publicó un manual en el año 1345. El destino del derecho romano en Occidente. Desde el principio del siglo VI y antes del reinado de Justiniano, el derecho romano sobrevivió a la conquista del Imperio de Occidente por los bárbaros, gracias al sistema de personalidad de las leyes. Escuela de los glosadores. Jefe Irnerio de Bolonia, que murió a mediados del siglo XII, profesó el derecho con lucidez, dejando discípulos que continuaron su obra. Los cuatro más célebres fueron Bulgario, Martino, Grocia, Jacobo y Hugo. Los jurisconsultos de esta escuela estudiaron el derecho romano según las colecciones de Justiniano, cuyo conjunto desde esta época toma el nombre de Corpus Juris Civilis por oposición al Corpus Juris Canonici. Los bartolistas o comentaristas. La mitad del tercer siglo, el estudio del derecho romano cayó en plena decadencia. Al principio del siglo XIV, Bartolo de Saxoferrato enseñaba el derecho en Pisa y en Porusa. Hizo prevalecer un nuevo método, al contrario del genio de los jurisconsultos romanos. Renacimiento del derecho. En el siglo XVI se vio reflorecer letras latinas y griegas. El estudio de la jurisprudencia empezaba en Italia. En tiempos de Alciato, este renacimiento del derecho se extendió bien pronto por toda Francia. En el siglo XVII tuvieron en Francia, Bélgica y especialmente en Holanda discípulos muy eminentes. Alemania quedaba por completo extraña a esta nueva dirección de estudios jurídicos. Hasta el siglo XVIII se atribuían a ellos mismos el título de realistas y sus jurisconsultos, quedando así fieles a las tradiciones de Bartolo. Nueva escuela histórica. En el siglo XIX hubo descubrimientos importantes que han venido a dar al estudio del derecho un nuevo impulso. Ahora sí ha sido en Alemania donde la actividad intelectual se ha manifestado con mayor claridad. Estado actual de las fuentes del derecho romano. Hay una enormidad de inscripciones y numerosos papirus griegos procedentes de Egipto. Transmiten importantes costumbres de los antiguos romanos. Las obras de los jurisconsultos y colecciones de las leyes suministran para el conocimiento del derecho romano el don más preciado. Primero, el derecho anterior al Justiniano. 2. La legislación del Justiniano. 3. El derecho posterior a Justiniano. Derecho anterior a Justiniano. 1. Gallo Instituciones. Las instituciones de Gallo son un tratado elemental destinado verosímilmente a la enseñanza del derecho romano. Nuestros antiguos comentaristas solo poseían de sus instituciones un compendio o epítome de 2 libros, contenido en el brevario alárico. Después nacieron 3 lecturas o lecciones diferentes. 1. Las de Goeschen en 1817. 2. La de Blume en 1821 y en 1822.
3. La de Studemund en 1866 a 1868. 2. Legislación de Justiniano. Partes de la obra de Justiniano han sido publicadas. Estas ediciones completas están glosadas y no glosadas. 1. De las ediciones glosadas, la mejor es de la Lyon, en 1627. Comprende 6 volúmenes. 2. Entre las ediciones no glosadas, unas llevan notas y otras no. Tienen notas que podemos citar la de Dionisio Godofredo. Fue reimpresa en Ámsterdam. 3. Derecho posterior a Justiniano. Los trabajos ejecutados en el Imperio de Oriente desde el siglo VIII se conservan casi todos. Varios de ellos se publicaron por Zacarías. De las ediciones antiguas, la más completa es la de Fabrot, en 1647. El objeto del derecho privado, el plan del tratado. Las instituciones de Hayo y las de Justiniano. El estudio del derecho tiene un objeto triple: las personas, las cosas y las acciones. La teoría de las personas examina a los individuos desde el punto de vista de su estado de capacidad y el papel que juegan en la familia y en la sociedad. 2. Teoría de las cosas. Comprende el estudio de los bienes que componen el patrimonio de las personas, los efectos y la transmisión de los derechos que puedan tener sobre estos bienes. 3. Teoría de las acciones. Asegura a cada uno el respeto y consideración de sus derechos, dirigiéndose, si es necesario, a la autoridad judicial. Esta división es natural, conserva el estudio, el derecho romano. Está clasificado de la manera más sencilla, la más clara y la que permite cumplir.